que nos compete mucho en este momento, sobre todo, que es la salud psicológica en estos tiempos del coronavirus, del COVID-19 también le llaman, aunque recientemente alguien me decía que COVID-19 es la enfermedad y el coronavirus tiene un nombre así como técnico, con varias siglas, CO2, SAR, que es síndrome de agudo de respiratorio, y tiene otros códigos ahí que la verdad pues no son muy fácilmente memorizables, ni tampoco muy útiles más allá de los ámbitos propiamente académicos de quienes se dedican a la virología. Pero bueno, vamos a charlar esta tarde, un ratito, sobre esto de la salud psicológica y en estos tiempos del coronavirus. Saludo a todos mis amigos de varios países de América Latina. La verdad es un honor estar en este momento con ustedes, que ya saludé a algunos de ellos personalmente, pero pues es emotivo, es emocionante poderlos sentir cercanos en este momento de cuarentena en todos nuestros países. ¿Qué sabemos del coronavirus 19, del COVID-19? Bueno, más o menos 1,5 millones, un poco más de 1,5 millones de contagiados en todo el mundo, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, bueno, empezó en China, Italia, España, Francia, y ahora está concentrado en Estados Unidos, y se dice que podría en las siguientes semanas trasladarse el centro, el epicentro a América Latina, porque bueno, en América del Norte ya está bastante concentrado en Estados Unidos. En América Latina todavía en términos promedio los números no son tan altos como en Europa, pero podrían estar en situaciones cercanas a lo que está pasando, a lo que ha pasado en Europa en las próximas semanas. Vamos a ver en qué medida podemos contrarrestar esa posibilidad aprendiendo precisamente de la experiencia de aquellos países asiáticos y europeos. Entonces, en Estados Unidos ahora tenemos el primer lugar en contagios. Más de 400,000 personas han dado positivo, que tienen coronavirus confirmadas en Estados Unidos, y es el primer lugar, mientras que en Italia y España tienen los más altos números de funciones hasta ahora, ¿no? Más de 20,000 en Italia y cerca de 20,000 ya en España, y Estados Unidos pues está ya muy cerca, también tiene 14,000 y fracción, y cada día se aumentan algunos más. En América Latina, pues Brasil es el que ocupa el primer desafortunado lugar, con más de 15,000 contagios confirmados y más de 600 fallecimientos. Chile es el segundo lugar de contagios, con más de 5,000, cerca de 6,000 contagios, pero con una proporción de fallecimientos relativamente baja, alrededor de 100 fallecimientos. Y Ecuador sigue también en el número de contagios, con casi 5,000 contagios, pero cerca de 300 fallecimientos al día de hoy. Después siguen México, Panamá y Perú, con alrededor de 3,000 contagios confirmados y alrededor de 200 fallecimientos cada uno. Se espera que en las próximas 2 semanas los números suban mucho en Norteamérica y en América Latina, al tiempo que van descendiendo en Asia y Europa. Digo, no deja de ser un indicador porque nos da la pauta más o menos de la duración de la pandemia, si se siguen las medidas adecuadas, incluso si podemos mejorar, decía yo, los niveles que están allá que han tenido en Asia y en Europa. Habría que tener en cuenta que cerca del 80% de los casos de contagio solamente tienen padecimientos leves o moderados, que pueden estar aislados en casa y para no contagiar a otros, pero poco más del 20% requieren hospitalización. Una proporción de estos necesita terapia intensiva, como ahora sabemos que está el primer ministro del Reino Unido, de Gran Bretaña, Boris Johnson, que está en terapia intensiva. Dicen que está estable, esperemos que pronto esté recuperado, pero cerca del 6% del total de contagiados fallece, ¿no? Es una proporción alta, ha ido subiendo un poco en América Latina, también ha ido subiendo la proporción de letalidad.
Los hospitales sabemos que en Italia y en España fueron desbordados y en Estados Unidos también ya está ocurriendo algo parecido, mientras que en el caso de Guayaquil, Ecuador, ha sido dramática la insuficiencia de servicios funerarios para las personas fallecidas. Muchos países del mundo han establecido medidas de aislamiento general de la población para disminuir el ritmo de crecimiento de la pandemia y así poder atender adecuadamente a los enfermos que requieren hospitalización, con lo que se pretende disminuir el número de muertos y la tasa de mortalidad. Leía yo hace un rato que la Organización Panamericana de la Salud está cuestionando que Nicaragua no tiene cuarentena. Claro, los números de Nicaragua al día de hoy pues son muy bajos, eran 6 contagios, ningún fallecimiento, pero piensan los de la OPS que Nicaragua también tendría que ya tomar medidas estrictas de cuarentena. La cuarentena, sin embargo, lleva consigo un gran impacto psicológico para todos y una gran afectación económica que también redunda sobre la situación psicológica individual y colectiva de niños, adolescentes, jóvenes, adultos maduros, adultos mayores, familias, escuelas, centros de trabajo, comunidades, pueblos, naciones y de la humanidad como un todo. Es un enemigo, el coronavirus, de toda la humanidad. Es posible que a mediano plazo los daños psicológicos y económicos puedan rebasar a los datos de morbilidad, de enfermedad y también de mortalidad debidos al coronavirus, suponiendo que la cuarentena y el énfasis en la medida de higiene y sana distancia vaya teniendo relativo éxito en disminuir el crecimiento de la pandemia. Supongamos que efectivamente logramos disminuir el crecimiento de la pandemia, todavía es incierto si no, qué tanto las afectaciones psicológicas y económicas pudieran llegar a ser más graves que la propia pandemia. Se espera pues una fuerte recesión en todo el mundo, con un crecimiento importante en las cifras de desempleo y de cierre de empresas pequeñas y medianas, lo que se traduce pues obviamente en tensión emocional, en frustraciones, en depresión, en desesperación, estas situaciones que a su vez dañarán relaciones interpersonales y provocarán rivalidades exaltadas en los diversos ámbitos y niveles de la vida social. Y es ahí la relevancia de que los psicólogos pudiéramos contribuir pues a amortiguar, a ayudar a las personas para también no solamente cuidarlos del coronavirus en sentido fisiológico, sino también de sus efectos psicológicos que pudieran, decía yo, pudieran llegar a ser igual o más grandes que los efectos fisiológicos. Todo eso, hay que verlo, provocado por la capacidad y velocidad para reproducirse de un ser invisible, que no llega a ser una célula, pero que se aloja y se transporta en los cuerpos humanos, poniendo a prueba sus leucocitos y retando a que estos se vuelvan inmunes antes de brincar a otro cuerpo, viajando en las pequeñas gotitas de saliva o mucosidad que los contagiados, ya sea sintomáticos o todavía asintomáticos, emiten al hablar, toser o estornudar y se quedan adheridas estas gotitas de saliva en objetos que pueden ser tocados por otras personas y ahí contagiarse. Así pues, uno de los elementos de este coronavirus, de esta situación es pues la desconfianza en acercarnos a quienes en muchas ocasiones nos hemos acercado. Nos vemos a veces con familiares, con amigos y tenemos obviamente la predisposición a saludarlos de mano, a saludarles de beso, a darles un abrazo o a estar muy cerca. Y bueno, ahorita ellos se convierten en símbolo de una posibilidad de contagio no precisa, ¿no? No sabemos si pueden o no ya estar contagiados o si nosotros podemos estar o no contagiados y transmitirles este virus. Este virus, nacido hace poco más de 3 meses, un poquito más de 3 meses y medio quizá, pero este virus con esa edad ha poblado prácticamente todo el planeta en este periodo, trastocando bruscamente la manera de vivir de alrededor de 7.800 millones de seres humanos que son los que habitan este planeta. Antes del coronavirus también hay que decir que el sistema capitalista históricamente ha generado grandes daños en la salud psicológica de todos los seres humanos.
el individualismo, el egoísmo, el ensimismamiento, la enajenación, la rivalidad absurda, la violencia intrafamiliar, escolar, laboral y comunitaria en magnitudes crecientes, el estrés, las depresiones, el vacío existencial, las adicciones, la migración forzada, los suicidios, han crecido junto con el desarrollo del capitalismo en prácticamente todos los países. Enfermedades psicológicas que también tienen sus manifestaciones corporales, en la mayor parte de las llamadas enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, los infartos y otras variadas. El coronavirus llega entonces como un multishock a una humanidad con múltiples enfermedades psicológicas. Entonces viene a agravar estas enfermedades psicológicas que ya tenían una mayor o menor severidad dependiendo de las circunstancias particulares de vida de cada persona y de cada colectividad. En el caso de los países de América Latina, además del capitalismo como sistema, también tenemos el daño psicológico que nos causó y nos sigue causando la invasión y la colonización europea, sobre todo en los siglos XVI a XIX, y durante el siglo XX y lo que va del XXI, la hegemonía e intromisión del imperialismo estadounidense en nuestros países, que ha causado varios traumas históricos en cada uno de ellos, y ahora, en plena pandemia, se le ocurre a Trump amenazar con dañar más a Venezuela. Es increíble, pero así es. Eh, Parte de la enfermedad psicológica del actual gobernante estadounidense, como de muchos de sus antecesores, es creerse dueños del mundo y no tener escrúpulos para faltarle al respeto a otros pueblos, en particular a los pueblos latinoamericanos. La falta de respeto que está teniendo con Venezuela en este mes Trump es una falta de respeto no solamente para Venezuela, es una falta de respeto para América Latina y para todos los pueblos del mundo que debiéramos rechazar, que debiéramos señalar asertivamente que no tiene por qué estarse entrometiendo Estados Unidos, el gobierno estadounidense más bien dicho, en la vida de los pueblos latinoamericanos, de los países latinoamericanos, que sean los propios latinoamericanos los que se encarguen de su vida social y política. Es una de las reivindicaciones que tenemos desde la Alfepsi y que hoy en este auditorio virtual hay que enfatizar. Desafortunadamente, hay una parte social de nuestros países que está también más enferma y se ensambla con esa miopía del gobierno estadounidense. Vamos a hablar ahora de salud psicológica o salud mental. ¿Por qué salud psicológica? ¿Por qué salud mental? A través precisamente de la Alfepsi, muchos de los psicólogos de América Latina estamos ahora ya hablando de salud y enfermedades psicológicas y no más de salud mental. Con ello estamos yendo más allá del concepto psiquiátrico y occidental de salud mental y estamos proponiéndolo al mundo, el concepto de salud psicológica, y también estamos con eso saliendo del colonialismo. Es el acuñamiento de conceptos más adecuados, más precisos y desde América Latina es una de las claves de la descolonización como una ruta que nos hemos trazado desde Alfepsi, desde ULAPSI y que hoy estamos reivindicando. Este concepto de salud mental es parte de la cultura occidental porque corresponde a esa tendencia de esta cultura a separar todo lo que en realidad va unido. Occidente ha separado al ser humano de la naturaleza, como si los seres humanos no fueran parte del todo natural y como si la naturaleza no fuera también parte de los procesos simbólicos humanos. Separaron al alma y a la mente del cuerpo, como si el pensamiento, la memoria y la imaginación no fueran acciones cerebrales neurofisiológicas. A la emoción la separaron del pensamiento y de la acción, como si el pensamiento no fuera una expresión emocional y una acción cerebral. También separaron al ser individual de la comunidad, como si una persona no extrajera de los demás, al compartir significados, su propia identidad y su sentido de vida. Los conceptos de salud y enfermedad mentales dan la idea de que todo depende del buen o mal funcionamiento cerebral, como si no importara o importaran menos las dinámicas de interacción en la pareja, en la familia,
en las escuelas, en los centros de trabajo, en las comunidades, en las naciones y en el ámbito internacional. Como si no importara tanto el ruido, los paisajes sombríos, la basura, la polución, la publicidad, la propaganda, la iglesia, las iglesias, la escuela, los sindicatos, los partidos políticos, las deudas, las exigencias, los fraudes, el clima de violencia social, la falta de posibilidades culturales, la falta de desarrollo personal, la falta de oportunidades. Hay que agradecer, sin embargo, a los psiquiatras que a través del primer psiquiatra, que fue Pinel, en el siglo XVIII, asumieron como fenómenos naturales, como enfermedades, lo que hasta entonces se adjudicaba a demonios o hechicerías. Pero desde entonces y hasta la actualidad, los tratamientos en los psiquiátricos han dejado mucho que desear, precisamente por un enfoque limitado, biologicista, de lo que son los fenómenos psicológicos y que realmente nos corresponde atender y estudiar a los psicólogos más que a los psiquiatras. Ha sido muy documentado el infierno que ha sido para muchos pacientes su paso por los psiquiátricos y más recientemente en los anexos alcohólicos, precisamente por lo limitado de sus conceptos psicológicos, a pesar de las importantes evoluciones relativas de los últimos 30 años, que los psiquiátricos antes eran pues, manicomios en realidad, encierros y tratamientos larguísimos en muchos de ellos, y ahora ya tiene unos 30 años para acá que los tratamientos no tienen una duración mayor de 3 meses, involucran más a la familia, piensan más en la comunidad, en la terapia ocupacional, en la terapia recreativa. Eh, Están haciendo una evolución, pero todavía el eje del tratamiento psiquiátrico pues son los fármacos, todavía hay a la aplicación de electrochoques, obviamente baños de agua fría y otras torturas que pensaron los psiquiatras que pudieran ser de beneficio para la salud mental, dicen ellos, de los enfermos mentales. Por eso, como ellos no lo entienden, pues en un psiquiátrico no tienen las condiciones ideales. Nosotros estamos luchando y estamos ahora en planes, con alguna perspectiva, por instalar en México el primer hospital psicológico del mundo. Hasta donde hemos investigado no hay otro hospital psicológico, ya hay un grupo de personas, estamos viendo cuestiones de financiamiento, ya tenemos un proyecto muy estructurado de cómo podría ser un hospital psicológico para tener una alternativa a los hospitales psiquiátricos, una alternativa donde justamente se entienda y se trabaje con la perspectiva de los fenómenos psicológicos que hoy vamos a ver en parte a continuación y que tenemos unas técnicas muy especiales que incluso sugerimos que se pudieran aplicar en lugar de cárceles, hacer hospitales psicológicos forenses para trabajar también con la enfermedad psicológica que padecen pues, los delincuentes que necesitan tratamiento, obviamente con medidas de seguridad, pero es parte de las propuestas que estamos haciendo. Y necesitamos entonces, por eso, hablar de salud psicológica. Entonces, el siguiente tema lo tengo aquí señalado como la salud psicológica no es normal. Imaginen ustedes lo que eso significa. Otro concepto que hay que superar es el de normalidad como sinónimo de sano. Ahí ya ven que dicen, no, pues eso es normal o no es normal. La normalidad proviene de la idea de que la manera de ser promedio o de la mayoría en una población es lo que debiera ser y a quien se aparte de esa norma se le considera enfermo. Incluso las pruebas psicológicas se dice que están estandarizadas porque ven la forma en que responde la mayoría de la población o el promedio de la población y quien se salga de esos parámetros pues está mal, lo cual es inadecuado. Por ejemplo, imagínense una escala de ansiedad en la época del coronavirus, pues saldría muy alta y resultaría que quien estuviera un poco bajo estaría fuera de la norma, ¿no? El concepto de normalidad se gestó pues desde la Grecia antigua al considerar anormales las costumbres de otros pueblos que diferían de la manera de ser de la naciente cultura occidental. Por eso le llamaban bárbaros, algo parecido a lo ocurrido en América Latina, como efecto de la invasión europea y luego de la dominación estadounidense, se generó la sensación y la idea de que los idiomas y las culturas originarias eran inferiores o despreciables y muchas personas de estas culturas sintieron vergüenza de hablar o mantener costumbres de sus culturas originarias.
Sensaciones, desgraciadamente, que todavía siguen influyendo en los más conservadores, sobre todo, pero también en mayor o menor, con mayor o menor ambigüedad o ambivalencia en los sentimientos de quienes luchan contra eso. Como decíamos, en la era del capitalismo y del neoliberalismo, y como secuela de las invasiones europeas, lo normal en nuestros países es padecer diversas enfermedades psicológicas. Es lo que prevalece en prácticamente todos en mayor o menor magnitud. Lo anormal, se podrá entender ahora, es que una persona sea relativamente sana en su proceso psicológico. Claro, esperamos a través del trabajo que podemos hacer los psicólogos latinoamericanos y los psicólogos de todo el mundo, que un día lo normal también sea estar sano. Pero, ¿qué es la salud psicológica? En lugar del concepto de normalidad, en la teoría de la praxis, de la cual soy autor y que estamos proponiendo, la mayoría de los que están en esta conexión creo que ya han escuchado de esta teoría, estamos planteando que la salud psicológica consiste en la predominancia, al menos en un 60% del tiempo promedio de una persona, de una colectividad, del estado de ecuanimidad, que es un concepto que hay que reivindicar. Ecuanimidad. ¿Pero qué es la ecuanimidad? Pues es el estado en que una persona o una colectividad, número uno, se siente libre y por tanto tranquilo y sereno, como espero que ustedes estén sintiendo en este momento, libres de estar en esta conferencia, en esta charla, tranquilos y serenos, aunque haya por ahí colateralmente pues esta preocupación por el tema del coronavirus. En segundo lugar, para el estado de ecuanimidad tiene que ver con la sensación, con el ser autónomos. Déjame tomar un poquito de agua para aclarar la garganta. Entonces, segundo rasgo de la salud psicológica es la autonomía y lo enfermo sería la heteronomía, cuando una persona se somete a normas con las que no comparte, ¿no? Entonces, la autonomía es asumir las propias normas, tiene su propia estructura de valores y sus normas que respeta por convicción y que pueden o no coincidir con las de otros. Ojalá y que en la medida de lo posible pudiéramos tener, compartir normas, ¿no? Como ahora puede ser la norma de la cuarentena, en qué medida es una imposición o en qué medida estamos en cuarentena porque consideramos que es la mejor manera de contribuir para detener los contagios de esta pandemia que además de, bueno, puede causar muchas muertes, muchos padecimientos respiratorios, aunque no haya muertes, y sobre todo también el desbordamiento de los servicios sanitarios y funerarios como vimos en Guayaquil. Entonces, ¿hasta dónde lo hacemos por propia convicción y hasta dónde estamos sometidos? El inciso C de la ecuanimidad es la sensación de avanzar en las aspiraciones, canalizando los deseos propios en planes y acciones efectivas. En la medida en que no haya esta sensación, pues está la sensación de frustración o de estar a la deriva, de no tener planes, lo cual se considera, como vamos a ver un poquito más adelante, como psicopatológico. La ausencia de proyectos, la ausencia de aspiraciones, es un rasgo patológico, psicológico, pero también el tener planes o aspiraciones frustradas. El inciso D, o el cuarto lugar de la ecuanimidad, es la sensación de estar viviendo satisfactoriamente, al menos en un 60%, durante un plazo mínimo de 6 meses, al que le hemos llamado presente psicológico. El presente psicológico le llamamos al plazo más o menos entre 3 meses y 6 meses, que es la sensación del momento, la etapa de vida que estamos viviendo cada persona o incluso una colectividad, que lo hemos visto a través de la práctica clínica, de la investigación, que las personas se ubican más o menos alrededor de 3 meses o 6 meses para decir que es una etapa que está viviendo. Antes de que, cuando hay una nueva etapa, todavía se desubican durante el primer mes, mes y medio, hasta que ya llegan a los 3 meses, ya se encuentran y saben que están en esta nueva etapa, que es algo que puede estar pasando ahora, ¿no? Estamos como esperando que termine la pandemia, como diciendo volver a la normalidad, como que esta etapa todavía no se procesa, ya llevamos cerca de 3 semanas de estar pues en la cuarentena, y una de las cosas que vamos a ver más adelante es asumir pues que es una etapa, que es un presente psicológico con el cual
hay que contar y que no podemos como simplemente verlo como un paréntesis y esperar que continúe la misma etapa en la que ya estábamos. En consecuencia, la enfermedad psicológica es lo contrario, es decir, no sentirse libres y por ello no poder estar tranquilos ni serenos, perder la sensación de autonomía y estar supeditados a las decisiones y normas externas, la frustración por no poder avanzar en los planes y proyectos o ni siquiera tenerlos, y la insatisfacción con lo que se está viviendo en más de un 40% del tiempo, según nuestras investigaciones. Para esto, hemos establecido niveles de salud y enfermedad psicológicas que se vuelven relevantes en el contexto de esta cuarentena, de este multishock que le estamos llamando del coronavirus. Como una manera de graduar con mayor precisión lo que son la salud y las enfermedades psicológicas, en la teoría de la praxis planteamos tres grandes niveles o fases o rubros, cada uno de los cuales tiene 5 subniveles o 5 niveles internos, haciendo un total de 15 niveles de salud psicológica. En el rubro 1, en la fase 1, decíamos que tenemos la ecuanimidad, que incluye 5 niveles positivos de los 4 incisos mencionados, de sentirse libres, autónomos, efectivos y satisfechos, ¿no? Hay 4 niveles que los tenemos postulados de qué tan libres podemos sentirnos dependiendo de nuestro involucramiento social, qué tan autónomos, dependiendo de qué tanto podemos captar los sentimientos de la comunidad local o familiar, escolar o de los compañeros de la comunidad, del país, de América Latina y del mundo, qué tan sensibles o no somos, efectivos, qué tanta técnica y capacidad, qué tanta experiencia, qué tanto podemos coordinarnos con otros, y satisfechos, qué tan efectivos ya hemos sido, estamos viviendo con satisfacción. Sin embargo, cuando vienen pues las afectaciones a la salud psicológica por diferentes acontecimientos, pues las personas entran a otro nivel general, que es el nivel de neurosis. Nivel 2, bueno, el gran nivel 2, porque hay subniveles, acuérdense de cada uno de estos tres principales. La neurosis, que incluye 5 niveles negativos de los 4 incisos mencionados. Ya cuando la persona no se siente libre, pues empieza a tener tensión, que puede ser leve, si es un poquito, o imagínense a alguien que está aprisionado en una celda muy pequeña y por tiempo largo, pues se siente muy mal, está en desesperación. Igual puede decirse de no sentirse autónomos, ¿no? O de no sentirse efectivos, la impotencia, o de no sentirse satisfechos, ¿no? Justamente la insatisfacción. Cuando las neurosis son muy elevadas y prolongadas, tienden a pasar al tercer piso, al tercer gran nivel que le llamamos psicosis. Obviamente neurosis y psicosis son términos que provienen pues, de la psiquiatría, del psicoanálisis también, pero que les estamos dando una mayor precisión, una mayor eh, claridad en el sistema psicológico en el que están involucrados. Entonces, la psicosis incluye una fuga de la neurosis. La psicosis es una forma de amortiguar el sufrimiento que se tiene durante los niveles elevados de la neurosis, a través de delirios y de alucinaciones, los cuales disminuyen relativamente, decíamos, el sufrimiento neurótico. 5 niveles también hay de psicosis que van desde el delirio, que es el hablar o dar por cierto algo sin tener suficientes elementos para ello, como vemos delirios de celos o delirios de ufología, de los que ven los ovnis, y también obviamente puede haber delirios en la etapa del coronavirus, de suponer cosas, dar por sentado cosas pues, que no tienen suficiente fundamento o algún fundamento más o menos razonable. Conforme hay más presencia de alucinaciones, por ejemplo, no es lo mismo que sea ocasional, a que sea la mitad del tiempo, que sea la mayor parte del tiempo, a que sea todo el tiempo las alucinaciones, pues es más grave la psicosis. Las alucinaciones sabemos que es la captación de imágenes, de sensaciones, de percibir sensorialmente cosas del entorno que otros allí presentes no pueden percibir. Eso se le llama alucinación. Como es tradición en psicología, distinguimos entre estado y rasgo. Una persona puede entrar momentáneamente en un estado neurótico, incluso hemos dicho que la neurosis momentánea, transitoria, es parte de la salud psicológica, porque si no fuera
por la neurosis transitoria no habría una evolución de los criterios, una madurez de las personas, una mayor criterio, un criterio más amplio. Incluso la psicosis en pequeñas magnitudes y transitoria puede llegar a ser también necesaria. Por ejemplo, en el enamoramiento hay algo de psicosis, en algunos momentos de conflicto, una psicosis, un desastre puede causar unos momentos de psicosis como un mecanismo de compensación, pero no porque este momento, si es un momento transitorio, no por eso la persona se considera enferma. Solamente puede considerarse como enfermedad cuando, según nuestras investigaciones, al menos el 40% del tiempo promedio de vida, en más de 3 días consecutivos, una persona o una colectividad se encuentran en el estado neurótico, psicótico. Si no es más del 40%, si no es al menos el 40%, si es el 30, el 10 de neurosis y de psicosis, no se considera enfermo. Se considera incluso elementos de maduración de la persona. La doctrina del shock y el multishock en el coronavirus, como decíamos, no sé si ustedes conozcan este libro de Naomi Klein, una periodista estadounidense que poco después del... Naomi Klein, ¿perdón? Sí es Naomi Klein porque hay Melanie Klein, pero esa es la psicóloga, psicoanalista. Pero en este caso es una periodista que es Naomi Klein. Estoy aquí también dialogando con el auditorio presente aquí. Hace cerca de 20 años, después de la caída de las Torres Gemelas, publicó este libro donde explica cómo una persona o una colectividad que está en un estado de shock entra en un estado de confusión, miedo y estrés o ansiedad elevada que le inducen a buscar salidas precipitadas de ese estado, aceptando sugerencias, sugestiones y propuestas, o tolerando cosas que fuera del estado de shock cuestionaría o se esforzaría por poner límites, o en darle otro curso a una charla, una acción, un evento, un proyecto, etc. Es decir, en un estado de shock, en un estado de miedo, de inseguridad, las personas tienden a volverse más conservadoras, más rígidas, más aferradas. Según Naomi Klein, desde el golpe de Estado de 1973 en Chile y por lo menos hasta el derrumbamiento de las Torres Gemelas en Nueva York en 2001, principalmente los gobiernos de los países poderosos, los conductores del neoliberalismo, pero muchos otros gobiernos también, generan o aprovechan estados de shock colectivos, debido a acontecimientos inesperados que trastocan sus estados emocionales, sus sistemas de creencias, sus costumbres y hábitos, y entonces los gobiernos aprovechan para realizar acciones que hubieran sido más cuestionadas u obstaculizadas por la población si no estuvieran en estado de shock. Eso pudiera explicar un poco por qué Trump se le ocurre amenazar a Venezuela en estos momentos, en parte para distraer con la situación crítica que hay en Estados Unidos por la epidemia, y en parte también porque sabe que ahorita los pueblos podrían no responder igual que si no hubiera este estado de shock. El coronavirus, entonces, fabricado en un laboratorio o proveniente del contacto con alguna especie animal en Wuhan, China, ha generado no solamente un shock, como diría Naomi Klein, sino lo que estamos diciendo, un multishock, es decir, muchos shocks o choques, prácticamente a toda la humanidad en diferentes grados y en diferentes circunstancias personales, nacionales y geográficas. Por ejemplo, las 6, las 7. Por ejemplo, podemos tener temor. Como que me falta una, espérame tantito. Está por ahí la 5. Aquí está. Ahora pásame la anterior, por favor. Bueno, tenemos en primer lugar de este multishock, pues el impacto de la información mundial del continente norteamericano, lo que está pasando en Estados Unidos y Canadá,
lo que está pasando en el continente latinoamericano, que acuérdense que distinguimos continente latinoamericano de continente norteamericano, como parte de las nuevas enfoques que tenemos en América Latina, estamos proponiendo que hay 6 continentes y uno de ellos es el continente latinoamericano, separado del continente norteamericano, aunque tengamos colindancia geográfica. Entonces, las informaciones de lo que está pasando en cada uno de estos países, pues nos impacta y nos genera un shock, ¿no? Lo que pasa en nuestro país, de cada quien su país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, nos va generando pues, un impacto continuo que nos hace entrar en un clima de tensión y imagínense, seguramente vieron las imágenes de Guayaquil, pues es un shock verlas, ¿no? Pero no es el único. El segundo es el temor a que nuestros conocidos, nuestras personas cercanas, pudieran contagiarse y verse padeciendo gravemente el COVID-19 o incluso morir. Desde luego que nos preocupan nuestros familiares y estamos atentos, ansiosos de saber que están bien, que no ha pasado nada. Algunos están más o menos cerca, pero si sale alguien de la casa o algo, tenemos un poco la sensación de que algo pudiera pasarle. En tercer lugar, pues también es un shock el temor al contagio personal, por el propio cuidado y por lo que implica para los demás cercanos. Pero, por ejemplo, ahí en el contagio personal, pues varía, ¿no? Puede, puede ser un poco más preocupante cuando se sabe de personas conocidas que han sido contagiadas o que ya han muerto, o si la persona es un adulto mayor o tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, tiene obesidad, EPOC, o tiene vulnerabilidad en el sistema inmunológico o está embarazada, pues su nivel de preocupación es un poco más alto. También puede subir el grado de temor a ser contagiado y al contagio de familiares o amigos. Puede tenerse amigos cercanos. Bueno, eh, sube el shock si alguno de nuestros familiares estuviera contagiado, pues el temor de también contagiarnos, ¿no? O algún amigo cercano, alguien con el que convivimos hace pocos días y nos dice que ya dio COVID positivo, pues obviamente nos crea un elemento más de shock. Eh, Imagínense si tuviésemos amigos cercanos, familiares, que espero que no, que hayan sido contagiados o que han muerto. ¿Qué nivel de tensión y de impacto emocional estaría una persona teniendo? También podríamos ver, imagínense a alguien que empieza a tener escasos o muchos síntomas de enfermedad respiratoria, cómo empieza a tener su nivel de ansiedad, de miedo, pues crece. O imagínense que dé positivo en la prueba de COVID-19, como pues una parte de la población está dando positivo. Imagínense el impacto cuando le informan que dio positivo, ¿no? Sobre todo después de ver la experiencia, decíamos, de Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, pues que lo tomó con bastante tranquilidad al enterarse de que había dado positivo y después pues se ha puesto mucho más delicado, ¿no? Esperemos que pronto esté mejor. Luego viene el temor a la muerte. Mucha gente piensa que con esto pues, pudiera morir y obviamente es natural el temor a la muerte, siente mucha inseguridad y la muerte propia y la muerte de otros, ¿no? Es que es muy choqueante también. Luego otro elemento del multishock es el cambio brusco en la dinámica de vida al quedarse en casa o al no poder quedarse en casa, como quisieran algunos y no lo pueden hacer. Desde luego, el quedarse en casa es diferente el nivel de shock para las personas que tienen salario seguro, que podrían ser los trabajadores de gobierno o los de las más grandes empresas, en contraste con los que tienen necesidad, que muchos de nuestros paisanos latinoamericanos tienen necesidad de salir a trabajar porque tienen que sobrevivir para tener un ingreso que permita la sobrevivencia. O imagínense aquellos que aunque quieran salir a trabajar, no pueden trabajar y no pueden tener ingresos necesarios para vivir, pues porque el lugar donde podían trabajar no hay clientes o está cerrado, no tienen la opción. Hay algunos que dicen, bueno, salgo y algo podré tener, aunque sea menos de ingreso. Pero otros que, aunque quisieran, no van a tener nada de ingreso. El caso por ejemplo, ahorita de los centros turísticos que dependen de las visitas y pues que no están teniendo prácticamente nada de ingreso, aunque quieran salir a trabajar.
Luego, imagínense aquellos que tienen la cancelación de planes y proyectos, eh, la modificación de expectativas de logros. Nosotros teníamos programado hacer el cuarto congreso del Consejo Mexicano de Psicología en mayo próximo, y pues ya había inscripciones, ponencias y todo a estas alturas, y pues ya lo tuvimos que posponer para el año siguiente. Así es que algunos pues mantendrán su inscripción, otros querrán su devolución, y lo que ya habíamos convenido con la sede, que el Hotel Copacabana en Acapulco, pues ya afortunadamente nos dijeron que nos lo respetan para el siguiente año, pero no necesariamente con la misma cuota, ¿no? Pero bueno, no está tan mal, pero tuvimos que cancelar el Congreso, ya era inminente. Igual, imagínense que no es lo mismo quedarse en casa, en una casa muy pequeña, en una casa regular o en una casa amplia. Imagínense las personas que tienen que quedarse en casa en un cuarto piso de un edificio habitacional con un departamento pues, pequeñísimo, ¿no? De 47 metros cuadrados, hay algunos departamentos en México, y esto se puede hacer mucho más complejo si hay que atender y cuidar a los niños durante esta etapa, en el horario que antes iban a la escuela y a otras actividades por las tardes también. Ahora los niños, imagínense los encerrados, niños de 3, 4, 5 años que son muy inquietos en un departamento pequeño, pues es muy complicado y es parte del shock, ¿no? Eh, no es lo mismo quedarse en casa siendo una persona sola, que cuando son 2 a 5 personas en la casa, más o menos en una distribución adecuada de la casa, o cuando también son muchísimas personas, 6 o más personas, imagínense en un departamento o casa muy pequeña, pues se prevén ahí varios efectos negativos, ¿no? Luego, tendríamos que pensar, otro shock es la separación de familiares, externos y amigos. Pues amigos que antes veíamos 2, 3 veces por semana, cada 15 días, nos reuníamos con ellos, nos tomamos un café, pues ahora no. Digo, afortunadamente están estos medios virtuales, ojalá, digo yo, que se pudiera invitar a tomar un café cada quien en su computadora, ¿no? Y estamos platicando como lo estamos haciendo ahorita, pero eso debiera de ser una posibilidad durante la cuarentena. Pero pues, los extrañamos, no tenemos esa posibilidad, esa cercanía, esa confianza, esa persona con la que nos gusta conversar, pues está lejana. También se cancelan actividades de convivencia y de diversión por no poder salir, no podemos ir al cine, al teatro, a los museos, a conciertos, pues a un bar, a una convivencia, a una fiesta de cumpleaños, todo eso se está cancelando. Aquí vi a unas personas que se ve que tenían programados un cumpleaños para estos días y tuvieron un inflable gigantesco para 3 personas, ¿no? Se ve que era para muchas más personas, en realidad pues nadie vino a la fiesta, ¿no? En no tener ocupación establecida, el ocio, no saber qué hacer, ¿verdad? El trabajo, la actividad cotidiana, pues te lleva a un ritmo, pero imagínense que no sabes qué hacer. Y eso se agregan los niveles de ansiedad y psicopatología previos, personal, familiar y social. Imagínense una pareja conflictuada que ahora tiene que estar mucho tiempo conviviendo, una familia con un alto nivel de neurosis que tiene que estar conviviendo mucho tiempo, o una zona conflictiva de la comunidad que ahora están ahí encerrados también. Entonces pudiera también. Otro tema también que es parte del multishock es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, cómo va a evolucionar y durar la epidemia, cuánto tiempo. Aquí en México hay momentos en que piensan que va a ser más de un año, otros 8 meses, 6 meses, en los escenarios más optimistas 3 meses, ¿verdad? Entonces esta incertidumbre pues es parte del shock. Hola, Toña Gil. Si apagas tu micrófono, Tona Gil. Sobre la evolución de la vida social, ¿qué va a pasar ahora? Se avecinan cambios muy grandes, cambios sociales, cambios políticos. ¿Qué va a pasar con el desempleo? ¿Qué va a pasar con las migraciones? ¿Qué va a pasar con las violencias? ¿Qué va a pasar con las culturas? Y tercera incertidumbre, ¿qué va a pasar con la economía, tanto personal como mundial y nacional? ¿Qué tanto nos va a afectar? Que se habla de una recesión de entre el 3, 4 y el 10%. ¿Eso en qué se traduce? ¿Qué vamos a ver
por estos cambios económicos, que como decíamos pudieran llegar a ser más graves que incluso la infección del coronavirus. Y finalmente, tengo aquí en la lista, como parte del shock, las presiones económicas de diversa magnitud, que pues no está la gente teniendo ingresos y tiene que pagar y tiene gastos y tiene las tarjetas de crédito y tiene cosas que, pues, compromisos económicos que se convierten en presiones. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que puede tener el coronavirus? Fíjense que vemos que hay algunos favorables, pero pues la mayoría obviamente son desfavorables. Estamos estimando una elevación de 1 mínimo a 3 grados de ansiedad, dependiendo de los recursos emocionales con que cuente cada persona o cada colectividad o carezca de ellos, así como del avance en el número de días de la contingencia sanitaria. Una persona, por ejemplo, que antes de la pandemia estaba en neurosis 1, digamos muy leve, durante la cuarentena puede llegar a neurosis 2, leve, o 3, moderada. Pero una persona que antes del coronavirus tenía un padecimiento de neurosis moderada, digamos 3, que ya iba a consulta psicológica o tenía la necesidad importante, puede caer en desesperación y en exaltación frecuente, que sería la neurosis 4, o prácticamente continua, que sería la neurosis 5. Y más grave todavía, una persona que antes de la pandemia tenía un padecimiento de neurosis 4, que era grave, o 5, muy grave, durante la cuarentena puede caer en intentos de suicidio, en delirios, psicosis 1 o en alucinaciones, psicosis 2, además pues de graves alteraciones en su dormir, en su estar. Es importante tener en cuenta pues la diferente reacción de personas y colectivos en función de sus historias y condiciones previas. Así puede haber diferentes grados de psicopatología en uno o varios de los siguientes aspectos. En primer lugar, tenemos la maximización de la situación, ¿no? Mucha inquietud, mucha tensión, insomnio. Para algunas personas ya ven aquí el apocalipsis, el fin de la humanidad, la sensación de que va a haber una mortandad mucho mayor de la que pudiera realmente haber. Se imaginan que los vecinos, las comunidades estarán depredadas, o la economía llegará a tal nivel que pues, será imposible reponerse de ella. A eso le llamamos el efecto de maximización, que puede estar en pequeños niveles o en niveles extremos, e incluso decíamos de psicóticos, niveles psicóticos. Esa inquietud, esa tensión, ese insomnio. Por esta misma maximización, pues pueden darse compras de pánico, también en pequeño nivel, en nivel un poco más grande o extremo también podríamos tener. Jaloneos económicos, las personas pues empiezan a ver que hay prioridad por acá, la esposa puede tener una prioridad, el esposo otra prioridad, los hijos otra prioridad, los acreedores otra prioridad, ¿no? El que cobra la renta otra prioridad. Entonces se van a dar estos jaloneos económicos a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel nacional, a nivel internacional. Aquí en México ahora los empresarios tuvieron una reunión días pasados con el presidente López Obrador y salieron molestos porque López Obrador pues no está tan de acuerdo en hacer lo que ellos quisieran, y López Obrador pues está queriendo apoyar de otra manera, va a dar va a dar 1 millón de créditos de 25,000 pesos a las microempresas, ¿verdad? Y los empresarios grandes quisieran que hubiera un poco más de exención de impuestos. En fin, está este jaloneo económico que en este caso lo ilustro con el caso nacional de México, pero igual pudiera ser a niveles familiares. A Gabriel Rojas le pedimos si puede cerrar su micrófono, por favor. Okay. Un siguiente elemento, pues, es el tedio, el aburrimiento, la tensión que implica el no tener en qué entretenerse. De hecho, nosotros hablamos de la necesidad del trance, un poco tomando como referencia un libro de Rollo May que dice de la necesidad del mito en las comunidades y en las personas. Lo que nosotros hemos encontrado es la necesidad del trance, el estar ocupados, el estar haciendo algo, el estar involucrados en algo. Bueno, pues esta situación hace que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, pudieran, o los niños pudieran decir, estoy aburrido, no sé qué hacer, estoy harto de estar aquí encerrado y ya quiero hacer algo, quiero salir, pudieran precipitarse. Y obviamente podemos hablar de niveles pequeños o elevados, ¿no? La irritabilidad,
y la agresividad también van a ser efectos, están siendo efectos de esta situación, así como la confusión y la desubicación en el tiempo conforme van pasando los días en que no se tienen las actividades que antes se tenían. La gente ya no sabe si es martes o es miércoles o es domingo, se confunde, se desubica y también eso causa irritabilidad y agresividad. Por el contrario, también hay obsesiones y exigencias a otros. Las cosas tienen que ser de cierta manera, se rigidiza a las personas como habíamos visto. Por ejemplo, mucha gente se altera mucho de ver que algunos salen a la calle. ¿Cómo? Pues que no saben que tienen que estar en su casa. No se ponen a pensar que probablemente tengan necesidad de salir a la calle, no salen por gusto, probablemente viven en una casa muy pequeña con mucha gente y tampoco pueden tolerar. Hay dilemas, ¿qué es, qué es peor estar con la suegra, diríamos, o con el suegro, o salir un poco a la calle a correr un poco el riesgo del contagio? No siempre es tan claro eso, ¿no? Digo, dije lo de la suegra porque es lo más tradicional, pero igual puede ser la esposa, el esposo, puede ser el hijo, la mamá, el papá, etcétera, la misma aglomeración de personas dentro de la casa. Entonces, la gente tiende a juzgar precipitadamente y a exigir que los otros se comporten como si estuvieran en la misma situación que la persona que juzga. Otra tendencia podría ser la evasión, no informarse ni creer en el riesgo del contagio, pero calculo que es una tendencia relativamente baja, porque hay gente que piensa que mucha gente está en la evasión, y yo pienso que es una proporción pues, de menos de un 20%, quizá un 15, un 10% de la población, podría estar en esa sensación de que no pasa nada. Yo no he visto, dice por ahí una chica, no he visto a nadie, de que no conozco a nadie que le haya dado esta enfermedad y por lo tanto pues no veo riesgo. Desde luego, un efecto también es la depresión, el desgano, la falta de acicalamiento. Estas personas, pues, como están en casa, espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, pues no se arreglan, se mantienen despeinados, andan en pijama durante varios días y pues eso también es elemento desfavorable para la motivación y caen en depresión. Y otros caen en desesperación, ya no aguantan, están inquietos. Hay también las psicopatologías que ya se tenían antes, por ejemplo, el egoísmo, la discriminación, la avaricia, el machismo, la abnegación, las fobias, pudieran aumentarse durante esta situación, estas presiones, este crecimiento de la ansiedad. En compensación de lo anterior, también podemos ver algunos efectos del coronavirus favorables a la salud psicológica. Por ejemplo, mayor interés en la información mundial y nacional y local. También puede ser mayor la sensación de unidad y pertenencia a la comunidad mundial, a la comunidad latinoamericana, a la comunidad nacional y a la comunidad local. En tercer lugar, también esta situación pudiera favorecer el desarrollo de hábitos de higiene y, más importante aún, de organización personal, familiar y comunitario. Pudiera haber mayor sistematización de muchas cosas, que es algo que, por cierto, en América Latina históricamente nos ha faltado y que estas circunstancias pues, nos desafían a tener mayor disciplina. En el cuarto lugar de los efectos favorables que identificamos está la posibilidad de hacer cosas que no se habían podido hacer por falta de tiempo. Por ejemplo, hacer ejercicio, arreglar cosas de la casa, jugar, conversar y convivir en la familia, tener mejores expresiones de afecto, tanto en las personas que están en la casa como a distancia. ¿En qué grado tendrán mayor o menor fuerza los efectos nocivos o los efectos sanos del coronavirus? Dependerán mucho del grado de salud o enfermedad previa y de las condiciones de vida durante la cuarentena que tenga una persona, una familia o una colectividad. Las condiciones de salud psicológica previa y las mayores posibilidades durante la cuarentena permitirán un mejor afrontamiento y superación de la cuarentena. Y será lo contrario, pues si las personas ya venían con una salud psicológica deteriorada y sus posibilidades durante la cuarentena son limitadas o estresantes. Lógicamente, quienes hayan sufrido contagio, sus familiares, sus amigos, así como los médicos, las enfermeras y el personal hospitalario, tendrán mayor impacto negativo y muchas veces especialmente traumático que quienes no estén en esa condición. Por eso sí, algo que se está reivindicando es la valoración de pues, la valentía y el compromiso profesional de médicos, enfermeras y personal hospitalario, que ahora pues, son el punto de referencia y están, como dicen, en la primera línea de la batalla con el coronavirus y en cierto sentido con mayor riesgo. Esperemos que igual tenga mayor capacidad para cuidarse y que no haya muchos contagios entre ellos.
Una manera de valorar el grado de afectación psicológica de una persona, de una familia, de una comunidad que no sean médicos, enfermeras o personal de salud es la proporción diaria durante la cuarentena en que se informan, piensan, hablan, sienten y hacen cosas relacionadas con el tema del coronavirus, con dificultades para concentrarse en otras actividades de trabajo o recreativas. Estimamos que si alguien le dedica menos de 30 minutos al día en promedio al tema del coronavirus, pues estamos hablando de una tendencia a la evasión, a la indiferencia o a la depresión. Si alguien le dedica de 30 minutos a 2 horas al día a informarse y hablar sobre el tema del coronavirus, podría tratarse de personas que están en la ecuanimidad o en neurosis 1 o en neurosis 2, según sea el contenido de las cosas que hable o diga. Pero si la persona le dedica de 2 a 4 horas, de 2 a 4 horas al día, entonces hablaríamos de una neurosis 3. Si las personas le dedican de 4 a 6 horas al día, hablaríamos de una neurosis 4. Si se dedican de 6 a 8 horas al día, hablaríamos de una neurosis 5. Siempre son días, son horas en promedio. Neurosis 5. Y si le dedica más de 8 horas al día, hablaríamos de un estado psicótico, de una psicosis. Dentro de la teoría de la praxis, así como estaban estos 4 criterios generales, sensación de libertad, de autonomía, de satisfacción, de ejecutividad, esos son los 4 aspectos generales, pero esos se basan o se sustentan en 26 criterios particulares de salud psicológica dentro de la psicología, de la teoría de la praxis. Para efectos de esta etapa del coronavirus, seleccioné 13 criterios que son los que pueden ser más relevantes en estas circunstancias. Por ejemplo, el primer criterio es la autoestima. Fíjense que la autoestima bueno, tiene muchas formas de autoestima, hay más de 27, déjenme tomar un poquito de agua, hay más de 27 dimensiones, perdón, de la autoestima, pero identificamos que la principal dimensión de lo que ocurre en la vida de una persona para hacer crecer su autoestima es la sensación de ser útil y también la sensación de ser responsable, que es muy cercano a ser útil. Entonces, si ahora estamos en una circunstancia de que la gente no está siendo útil, no trabaja, no está produciendo, pues eso es un problema. Tendríamos que dentro de la pandemia, dentro de la cuarentena, buscar formas de ser útil. Otra parte de la autoestima, pues la sensación de ser apreciado, de ser reconocido por los demás, de compartir con los demás significados. Y si esto se disminuye por personas solas, o aun cuando estén en la misma casa, personas que se comuniquen poco, pues eso es un problema también para su autoestima. ¿Qué es la autoestima? Pues la sensación de valoración que cada quien tiene de sí mismo, qué tan importante se siente. Entonces, esa sensación puede decrecer debiéramos cuidar porque puede decrecer durante esta etapa. El grupo primario, el compartir con gentes con las que tenemos confianza, que son generalmente la familia, pues es muy importante cuidarlo y si tenemos un grupo primario cercano, sano físicamente y aparte, pues que hay buena relación en esencia, aunque pudiera haber momentos de desacuerdos, pues eso es muy favorable, pero ¿y si no? Si tenemos grupos primarios desarticulados, tensionados, con violencia intrafamiliar, pues es muy problemático. Es algo que tenemos que cuidar también. El grupo secundario se vuelve más relevante, que son los amigos de confianza, que por esta circunstancia pudieran desconectarse más o menos, dependiendo de cada caso, y que sería interesante cuidarlos, es decir, utilizar estas herramientas de Internet, el teléfono, el WhatsApp, para estar en contacto con los amigos y mantener vínculos con ellos. Incluso pienso que pudiera haber reuniones así de charla, como si fuéramos al café, pero pues, por Internet, ¿no? O algo, o cosas parecidas. Igual es criterio de salud psicológica el contar con aspiraciones y planes, lo cual puede interrumpirse por esta situación de la cuarentena. Entonces se recomendaría reivindicar nuestras aspiraciones, nuestros planes, hacer proyectos, tanto dentro de la misma cuarentena como pues, ver más allá qué es lo que vamos a hacer, reorganizar nuestros planes, y eso se vincula con otro criterio que es la flexibilidad. Las personas que tienden a ser rígidas, cuando algo no les sale, se les dificulta mucho el replantearse cómo retomar las cosas. Entonces,
cuarentena pudiera estar destruyendo muchos planes. Entonces, una de las habilidades, de las capacidades que tenemos que desarrollar es reorganizar nuestros planes y buscar que se mantenga este clima de aspiración y de planear. Y en correlación con eso, la ejecutividad. O sea, hay gente que puede tener planes y programas, pero siente que no puede hacer nada, que no puede avanzar en sus planes y programas hasta que no se acabe esto. Entonces tenemos el reto de que dentro de la cuarentena podamos ser ejecutivos en el sentido de realizar y avanzar en nuestras aspiraciones y nuestros proyectos de todas las personas. También necesitamos mantener la confianza, es el sexto criterio que está seleccionado de salud psicológica, criterio particular. La confianza, el tener con quién hablar pues, de cosas personales, de con quién sentirse en buena conexión, en una buena charla, es necesario. La falta de ello, pues favorece la depresión. La convivencia, no podemos salir a reuniones fuera, pero pues podemos hacer pequeñas fiestas virtuales o pequeñas charrelajo, hacer memes, convivir, hacer juegos, la asertividad, el poder expresar lo que quiero, lo que siento, lo que pienso de una manera cordial, es un entrenamiento, acuérdense, es una práctica, el poder no exaltarse, pero tampoco inhibirse, no poner agresividad, pero tampoco inhibirse. La racionalidad, el no sentirse afectado por cosas que no afectan realmente, el estar juzgando la vida de los demás que no tienen nada que ver con la propia, el suponer o el opinar cosas que no tienen pues algún enfoque productivo, son parte del problema. Por eso sí se recomienda pues buscar la racionalidad. También necesitamos desarrollar la capacidad de tomar decisiones en esta circunstancia por la confusión, por el shock. Podría la gente no tener capacidad de tomar decisiones y sería conveniente ayudar por parte de los psicólogos a que la gente tome decisiones tanto durante la etapa de cuarentena como qué cosas implica para la posterioridad de esta etapa decisiones actuales, ¿no? El cuidado corporal, muy importante, ya decíamos, ¿no? El arreglarse, el arreglar incluso la casa. La casa, si van a estar mucho tiempo ahí sobre todo, pero aún cuando fuera poco tiempo, pero más si es el caso de que van a estar mucho tiempo, pues ponerla bonita, ¿no? Arreglarse, aún todo, se recomendaría hasta los domingos, pues no necesariamente como de saco y corbata, pero sí pueden estar con ropa relajada, pero bien peinados, bien acicalados, bien rasurados, incluso con maquillaje, en el caso de las mujeres que usan maquillaje, pues que te sientas bien, ¿no? Porque el andar fodongo, se dice en México, es cuando te dejas, ¿no? Se dice que las amas de casa se ponen fodongas, que como no salen, pues andan en chanclas, andan con ropa pues no muy adecuada, medio despeinadas, y eso se ha visto históricamente que es deprimente, ¿no? Y algo que también nos afecta a la cuarentena es el involucramiento social, ¿no? Es parte de la salud psicológica, el participar de la vida comunitaria, el hacer algo no solamente por la persona, por la familia, sino por la comunidad. De ahí que sería relevante ver qué podemos hacer en estas circunstancias para ayudar, para contribuir, aparte de la cuarentena, que ya es una contribución a bajar la curva del contagio, pues también si podemos hacer algún tipo de actividades para ayudar a las personas que tienen menos recursos, no solamente económicos, sino emocionales, para afrontar esto. ¿Qué hacer entonces con todo esto? Bueno, tenemos 15, 16 propuestas que les queremos proponer, a ver qué opinan, y con eso terminamos esta conferencia. Entonces, la primera cosa que quisiéramos recomendar desde el punto de vista psicológico es, número uno, asumir y aceptar la realidad del fenómeno sin minimizarlo ni maximizarlo, sin bajar los datos tampoco. La cuarentena debiera dejar de ser neurotizante en la medida en que una persona o una colectividad sabe y elige que es la mejor opción de acción ante las circunstancias. Así se tendrá la sensación de ser libre en el aislamiento en la casa o donde estemos, en los cuidados que estamos teniendo. Saludos a Víctor Portillo, que no lo había visto. Dos, darle seguimiento a la evolución de los datos desfavorables, sí, hay que estar informados, pero también, y algo que me gustaría que los gobiernos y los informadores tuvieran, es también informar los datos favorables. Por ejemplo, eh, de los que se han contagiado, al menos el 25% de ellos
quitando las defunciones, que también ya ocurrieron, pero de los que no murieron, 25% de los contagiados ya están sanos y ya están inmunizados. Por lo menos esa es la tesis que dicen los virólogos, que ya están inmunizados. Es el caso, por ejemplo, de los 77,000, de más de 77,000 chinos que no murieron y que ya están sanos y que ya China está pues contenta de volver prácticamente a su vida normal. Deben tener algunos cuidados, pero ya están retomando sus actividades. Entonces, estos datos favorables también hay que seguirlos. Por ejemplo, también hemos visto que el porcentaje de contagio, por ejemplo, en el caso de México, tiende a bajar. Y eso hay que observarlo, no hay que estar pensando que pues, cada vez son números más altos, sí es cierto, pero el porcentaje es más bajo y eso no deja de ser un dato también interesante de que vamos, de que la acción que estamos tomando de estar en casa, de estar con la cuarentena, pues está sirviendo para algo y tener la expectativa de que entre más disciplinados seamos con las medidas de precaución, pues mejor va a ser el resultado, ¿no? Entonces, hay que tener los datos con su contexto histórico en cada país, en cada región, en cada localidad, su circunstancia, escuchando, leyendo información actualizada, porque las variables son muchas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo en que se dio el primer contagio, pues el equipo, si hay equipo médico, si la fortaleza incluso inmunológica que se tiene. Una de las hipótesis es que los latinoamericanos pudiéramos tener mayor promedio de fortaleza inmunológica que los europeos y norteamericanos. Ojalá y así sea. Todo esto todavía no está demostrado hasta que pasen 2 o 3 semanas más. Una de nuestras fortalezas es que pues, no tomamos históricamente agua tan pura como la que toman los europeos y los norteamericanos, y eso pudiera hacer que nos haya fortalecido nuestro sistema inmune en promedio, ¿no? Debemos dedicar a ello un promedio mínimo de 15 minutos al día y un máximo de 1 hora a informarnos. De manera complementaria, ya sea en forma presencial o en línea, durante un mínimo de 15 minutos por teléfono, también un máximo de 1 hora en promedio al día, expresar y compartir con otros las emociones, las ideas y las acciones convenientes para afrontar al coronavirus y a la cuarentena. Es decir, el compartir ideas, sentimientos sobre esto. Al mismo tiempo, punto 4, propiciar el desarrollo del sentido de comunidad, haciendo notar que el bien de los demás es lo mejor para cada uno de nosotros y que el cuidado de sí mismo también está dedicado al bien de nosotros. Entonces, podemos fortalecer el sentido de comunidad. 5, desarrollar la convicción de contribuir entre todos a aplanar la curva, comprender y comentar con otros que si se cuenta con la contribución de la gran mayoría de la población, puede estimarse en un máximo de 3 meses de la evolución crítica, más otros 3 meses de evolución moderada, pero es muy importante desde el punto de vista psicológico ver la luz al final del túnel, no estar en esa incertidumbre de una noche interminable. Tenemos que ver que hay el día, el amanecer, pues no está demasiado lejano. 6, eliminar la idea de que el miedo es la única forma de hacer que las personas se cuiden. Hay gente que si pierde el miedo se deja de cuidar. Entonces tenemos que promover que se tomen las medidas de precaución con disciplina, todas las medidas de precaución posibles, y con la convicción de que con ello se logrará vencer al COVID-19 en un tiempo, esperamos, significativamente menor al de China, Italia, España y Estados Unidos. Esto lo podemos realizar por diferentes medios electrónicos, mantener comunicación frecuente con familiares externos y amigos de confianza para infundirles que no estar con miedo, pero sí ponerse el cinturón de seguridad en el coche, en el avión, igual tomar todas las medidas de precaución en esta epidemia, en esta pandemia. 7, comprender la diversidad de reacciones y situaciones personales, familiares y comunitarias. No todo el mundo puede quedarse en casa aunque quisiera, desgraciadamente. Hay gente que necesita, el personal médico, los que van a surtir de víveres a los mercados, ¿no? Tienen que estar, muchos servicios son necesarios, más otros que pues si no salen a vender lo poco que puedan, no podrían comer. El entender la diversidad de situaciones nos ayudará a evitar la desesperación y la tensión social por el hecho de que otros no hagan lo que está establecido. 8,
Imaginar posibilidades de acción solidaria con las personas y grupos más afectados en su salud, en su situación y en su economía. 9. Diseñar formas de trabajo, comercio, convivencia, diversión e incluso deporte a distancia, a través de los instrumentos tecnológicos. Compartir un café para conversar, disfrutar y contribuir a crear buenos memes, reunirse a convivir y divertirse en grupo o a trabajar en equipo por Zoom, generar dinámicas adecuadas para estas opciones. También estamos recomendando organizar el tiempo para, para ubicarse en el tiempo por este efecto de confusión de no saber si es domingos o viernes o es lunes. Bueno, ¿qué vas a hacer los lunes? ¿Qué vas a hacer los martes? Y así cada día para que el calendario te permita una estructura psicológica, una estructura organizativa psicológica que te permita mayor tranquilidad, mayor eficacia, mayor organización. 10. Aprender y enseñar temas o habilidades de interés aprovechando las opciones tecnológicas en línea. Podrían surgir muchos más cursos en línea de los que hay y ahora con esta herramienta más aún. Entonces, prepárense todos ustedes para dar cursos y para recibir cursos por este medio. No es tan caro el poder tener este instrumento y puede tener muchísimos beneficios. 11. Practicar ejercicios de relajación, de meditación, pero también distraerse con una buena película, con un buen libro, temas diversos, compartir estas actividades con la familia, leer entre todos, hacer lectura compartida o ver una película, escuchar música, reunirse, escuchar música, ya sea con la familia inmediata o incluso con otros familiares y amigos a través de las redes sociales. Ya ven que nos podemos recomendar las películas que hay en Netflix, en otras productoras, y luego comentarlas. 12. Retar a la propia creatividad para llevar a cabo posibilidades nuevas de desarrollo personal, familiar y comunitario. Han estado surgiendo iniciativas muy interesantes de qué se puede hacer. Desde la gente que se ha puesto a cambiar de giro sus pequeñas empresas para hacer cosas que ahora son de mayor relevancia, hasta ideas de cómo organizarse socialmente y de cómo empezar a trabajar o empezar a hacer otras cosas. La creatividad ya saben ustedes que es infinita y podemos hacer acopio de las capacidades creadoras, por cierto, de los latinoamericanos en esta etapa. 13, ya faltan dos nada más, bueno, faltan tres. Desarrollar talentos artísticos expresando la vivencia actual, ¿no? Pintar, ¿no? Hacer cuadros, tocar la guitarra, el piano, hacer modelado, hacer dramatizaciones. Hay videos muy interesantes que están saliendo, hay producción de cortos, pues de unos cuantos minutos o incluso segundos, hechos en casa en esta etapa con un sentido artístico, fotografía artística también. 14, poesía, ¿no? Literatura, escribir literatura también sería muy bueno. 14, organizar la vida social para que haya menor posibilidad de contagio. Por ejemplo, establecer días de no circulación de autos por placas, días de ir a compras de víveres por fecha de nacimiento o por la primera letra del nombre. En Perú estaban poniendo un día para las mujeres y otro día para los hombres, pero pienso que se puede organizar mucho mejor eso. Reiterar a las personas en la calle y en los establecimientos a que guarden más de 1,5 metros de distancia, aplicar gel antibacterial en las entradas y salidas de los establecimientos, transportes y casas. Y 15, que es mucho más para el gremio psicológico, contribuir a realizar lo que los médicos en francés le llaman triage, que se escribe triaje, y en este caso podríamos hablar de un triage psicológico, para atender los niveles de prioridad a quienes tengan mayores niveles de ansiedad, ofrecer servicios psicoterapéuticos en línea especializados. Es muy interesante la experiencia que están teniendo nuestros colegas cubanos, los psicólogos cubanos, bajo la coordinación de la doctora Bárbara Sass, que ya tienen grupos de chats terapéuticos, chats de WhatsApp, en los cuales atienden a diferentes tipos de población en cada grupo de WhatsApp para captar sus inquietudes. Un chat, por ejemplo, es para adultos mayores, otros para jóvenes, y así con diferentes circunstancias. Hay otro que es para personas con limitaciones motrices, que también pueden estar chateando y que son asesorados, son orientados por los psicólogos cubanos, y algunos que están en los chats no son cubanos, pero el cuerpo, el equipo que ya lo está haciendo, son los colegas cubanos, y pudiéramos replicar esto pues en todos los países de América Latina y en todo el mundo, en los cuales pues puede escucharse las historias y los sentimientos de las personas. Recuerden que una clave de todo tratamiento psicológico es
lograr que el paciente se sienta escuchado y sobre todo captado. Decimos los psicólogos clínicos que cuando el paciente es escuchado y se siente captado y ha podido expresar sus historias, sus sentimientos y se siente entendido por el psicólogo, se tiene pues más del 50% ya del tratamiento. Entonces, pues necesitamos espacios de escucha activa, de escucha comprensiva, brindar comprensión, orientación, asesoría sobre dudas. Tenemos que estar bien informados los psicólogos para dar buena asesoría e inducir la práctica de los puntos anteriores, de los 1 al 14 que ya mencioné. Y con esto, pues estamos dando por terminada esta conferencia. Nada más ayer me hicieron algunas preguntas, me dijeron que si la alimentación, esta conferencia la di ayer para los estudiantes y docentes de las carreras de Psicología y Pedagogía de la Universidad Autónoma de Centroamérica, gracias a la gestión de la doctora Dora Patricia Celis. Y entonces hubo algunos colegas ahí de México también en el grupo y preguntaban si no se tendría que hacer una cuestión también de la alimentación, y pues hablamos del significado de la alimentación afectiva, pero también de cuidar los excesos en la alimentación y en otros consumos, por la ansiedad pudieran incrementarse. Hablamos incluso de algo que Nietzsche se pensó desde el siglo XIX, que si no cierto tipo de comida favorecía estados ansiosos o favorecía algunas actitudes o algunos comportamientos, como se dice del chocolate y que lo ilustra en la película Chocolate, con Juliette Binoche, que el chocolate genera endorfinas, ¿no? Entonces el consumir chocolate pudiera ser favorable para unas cosas, claro, las calorías pudieran ser contraproducentes, pero pues se podría hacer una dosificación. Y se hablaba ayer si no la comida pudiera ser cuidada desde el punto de vista psicológico. En las casas le dije que es algo que sí, en principio sí, semióticamente, familiarmente, afectivamente. Si se sabe que lo dulce, pues endulza la vida, ¿no? Y lo ácido, pues lo hace, también genera una reacción específica, etcétera, lo salado. Pero está por estudiarse si la parte bioquímica de la comida, hasta dónde pudiera generar rasgos emocionales o de personalidad inclusive. Y otra pregunta que me hicieron que quisiera yo comentar antes de terminar esta charla, es que en las escuelas, pues aquí en México y puede ser que en muchos países, las escuelas, sobre todo particulares, suspendieron por obligación, digamos, de que se decretó la suspensión de clases, pero les están dejando tarea para que los papás la hagan con los niños como si estuvieran los niños yendo a clases y le van como revisando por línea. Entonces hay un cúmulo de papás que ya me han comentado que se sienten presionados, sobrepresionados por estar siendo pues docentes de sus hijos todos los días. Entonces, yo decía ayer que la recomendación que yo haría con base en la experiencia clínica, la teoría psicológica, es que se trabajara 2 horas, hasta 2 horas. Sí sería conveniente que se pudieran hacer labores escolares en casa, pero yo no recomendaría que fueran 3, 4, 5, 6 horas de labores escolares. Al contrario, quisiera que hubiera más recreación, más actividad, más convivencia, más cosas diversificadas, y probablemente eso también en las escuelas tendría que ser, pero pudiéramos aprovechar para recomendar que no pongan a hacer tarea escolar clásica, tradicional, de estar haciendo sumas o dibujitos o cosas típicas de la escuela durante más de 2 horas. No lo recomendaría. Si salen a ver los animales, a cuidar las plantas, a un jardincito que pudieran tener en la casa, pues eso sí es actividad educativa, o están viendo enciclopedias o imágenes interesantes de películas que pueden ser formativas. Si se hace una variedad, sí, pero no ponerlos como si estuvieran en la escuela tradicional. Y pues con estos últimos tips, eh, quisiera ver si hay algún tipo de diálogo con ustedes. Ya Víctor Portillo está levantando la mano. Ya saben que ahí donde está donde dice participantes, hay una forma electrónica, si abren participantes, de levantar la mano para comentar, para opinar. Y en principio, digo, bueno, vamos a ver cómo se da. A ver, ayer dije que hubiera 2 o 3 preguntas y luego yo comentaría, pero a la hora de la hora cada pregunta me generó una respuesta y fueron como 4 o 5 preguntas. A ver, vamos a ver ahora cómo estamos. Entonces se abren participaciones con la coordinación de la doctora Patricia Celis, que es quien está al cargo de este evento. Muchas gracias al doctor Murrieta. En primer lugar, tiene
la oportunidad, Víctor Portillo, luego sigue María Sala de Lima, luego Mario Morales y Ángel Vieric. Estamos en ese orden, pueden habilitar sus micrófonos. Gracias. Desde la Ciudad de México, un saludo solidario para todos los hermanos de todos los pueblos del mundo que estamos siendo impactados por este virus. Quisiera preguntarle al doctor Murueta, esto último que señaló me parece muy importante. Aquí en la Ciudad de México, es verdad, parece ser que la Secretaría de Educación Pública está impulsando una serie de actividades que se van a desarrollar, se están desarrollando a través de los medios electrónicos, en fin. Y claro, me parece, por lo poco que he conocido de ello, que son aspectos que se pueden manejar de una manera ligera, suave, no muy presionante para los educandos, pero de cualquier manera me parece muy importante lo que acaba de decir el doctor Murueta. Quizás lo más adecuado en estos casos, por el grado de neurosis que tenemos, los grados de psicosis a los que podríamos llegar en un momento dado, o a los que ya han llegado algunas personas, me parece que en ese marco, en donde no hay una costumbre histórica de convivencia familiar, esa es la realidad brutal y hay que asumirla. No hay una relación familiar como sería deseable, y ahora nos vemos obligados, se ven obligados a tener una convivencia familiar constante, cotidiana, sí o sí, en fin. Entonces, esta relación entre niños menores y sus padres, sus tutores, en ese marco que sugiere la SEP, pues tendría que ser eso, muy suave, muy ligera, en fin, para tener un efecto positivo. ¿Qué piensa, doctor Murueta? Gracias. Sí, pues estoy de acuerdo. Ojalá hay esta conferencia y nos consultaran más a los psicólogos para tener más criterios. De hecho, se necesita, como sabemos, una transformación educativa y que ahora con esta oportunidad, pues los padres están padeciendo esa, pues, esa tradición de hacer cosas un poco abstractas que no siempre son de interés de los niños y que los padres ahora están abrumados. Entonces sí, que se diversifique y que se hagan cosas más interesantes para los niños. Por ahí hay un videíto que me llegó donde una mamá dice que tiene un niño de 3 años y que ahora valora lo que son los maestros porque pues el niño está súper inquieto, como no tiene hermanitos, no tiene primos, pues con los adultos, y los adultos no tienen el nivel energético para aguantarle el ritmo a muchos niños. Entonces, imagínense la desesperación. No sé si supieron de un caso de una mamá que hace años aventó el niño por la ventana por la desesperación de que estaba llorando y no podía ella tranquilizarlo. Entonces, hay muchas cosas así problemáticas. Entonces, no puede delegarse solamente en los papás, que no son, además, no están formados como docentes. Tendría que, en todo caso, dosificarse y hacerse más accesible y más variado, más suave para niños y para adultos. Perfecto, vamos con María Sala de Limas. Por favor, puede habilitar su micrófono y después Mario Morales. María Sala, puede hacer su comentario. Yo estoy muy agradecida por la charla desde Brasil, estoy hablando hoy. Acá nosotros tenemos necesidad de toda la información que se compartir con nosotros, la charla y esta oración ahora. Para mí, No alcanza a escuchar.
María Sara está escribiendo la pregunta, entonces mientras ella hace la pregunta, podemos dar paso a Mario Morales y después leemos lo que ella nos está escribiendo. Ok. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Te agradezco mucho tus palabras. Yo creo que fue una conferencia bastante interesante, sobre todo que contemplas y abarca varios aspectos de lo que estamos viviendo. Soy Mario Morales, para los que no me conocen, de Chile, y quisiera compartir una reflexión contigo y con el grupo que estamos participando en esta conferencia. En primer lugar, veo que es un fenómeno donde desde la psicología podemos contemplarlo de distintas aristas. Tú ya acabas de plantear varias de ellas. Y el profesor que habló anteriormente también planteó algunas de ellas, desde un punto de vista de la escuela, de las relaciones de pareja, de las relaciones sociales, las relaciones familiares, etc. Yo creo que es un escenario muy importante para acercarnos a este fenómeno y antes de este acercamiento, yo estoy muy preocupado por nuestros propios colegas. Yo creo que siempre tomamos la psicología como una forma de contener a otros, pero creo que hoy más que nunca es importante hacernos la pregunta, ¿quién contiene al psicólogo? ¿Ya? Estamos pasando por situaciones complejas, pero muy complejas. Y la sociedad, con todas las preconcepciones que tienen también del psicólogo, nos exige. Y nosotros estamos en una situación casi muy cercano a lo que algunos investigadores llaman el burnout, donde realmente no tenemos herramientas para poder enfrentar y dar respuesta a una cantidad de situaciones muy complejas, pero muy complejas. Yo estoy viendo también lo que está ocurriendo con los médicos. O sea, el médico, yo cada vez que veo a los médicos hablando por la televisión, veo que están, pero totalmente, pero casi con una situación de desesperanza, pero demasiado enorme, ¿ya? Están también con un agotamiento físico, intelectual, ¿ya? Vocacional a veces, con todo lo que implica este desarrollo de su profesión, y esto por supuesto los ha afectado mucho, ¿ya? Y más encima sabemos que un gran número de ellos también han fallecido. Por lo tanto, creo que también es tan importante el apoyo que tengamos entre nosotros los psicólogos, que nos apoyemos unos con otros, y por otra parte, también trabajar con otros profesionales desde un punto de vista interdisciplinario. Creo que además de todos los planteamientos que tú llevaste a cabo, yo también agregaría este aspecto desde un punto de vista de la contención propio del psicólogo y por otra parte la necesidad de trabajar con otros profesionales desde un punto de vista interdisciplinario. Gracias, Marco. Bueno, Mario, muchas gracias por tu comentario, muy interesante. Y quisiera comentarte que ese tema también salió en la charla que hicimos ayer. Y una colega mexicana que se llama Denise Monti propuso algo como lo que estás diciendo, que hiciéramos un trabajo con los psicólogos también. Inclusive por las diferentes circunstancias emocionales que pueden tener los psicólogos, circunstancias de vida, pero también porque no todos los psicólogos son clínicos. Digo, hay quienes tienen herramientas de tipo clínico que pudieran favorecer a psicólogos educativos, a psicólogos sociales, y viceversa. También hay casos en que los psicólogos sociales o educativos pudieran favorecer a los psicólogos clínicos. Entonces, ella hizo esa propuesta, dijo que por qué no se armaba algo para los psicólogos. Y yo le tomé la palabra, como es mi costumbre, y le dije, pues es excelente idea. Entonces, le pregunté si podía ella encargarse de hacer el primer borrador de cómo se podía instrumentar eso, y aceptó. Entonces, si no tienes inconveniente, Mario, pudiera yo ponerte en contacto con Denise Monti, que es una excelente psicóloga mexicana,
y que pudiera tener, presentarte su borrador, que tú lo pudieras retroalimentar y darle una continuidad y pudiéramos generar a través de una oportunidad que nos genera esta circunstancia que estamos viviendo, es darle interés a esto que tú estás mencionando y que lo pudieses trabajar junto con Denis Monti, otros colegas, y desde luego toda la Alfepsi, involucrarse en ese tema, de tal manera que Denis y tú pudieran ser quizá los primeros esbozadores del proyecto, pero algo que pudiera involucrarnos a todos y que no fuera como cargarle la mano a Denise y a ti, sino que simplemente ver como la hebra, el inicio de algo que puede ser interesante para esta coyuntura y para después también, porque los psicólogos pues también tenemos problemas de todo tipo, psicológico, y que debíamos tener atención. Algo que no dijo ella, Denise, pero que sí estás diciendo tú, es que esto también pudiera ser un programa. Estamos más preocupados por la población en general y por los que tienen coronavirus, pero no nos hemos ocupado como psicólogos de atender a los médicos. Yo tengo varios pacientes médicos históricamente que tienen sus problemas psicológicos, pero ahorita en la circunstancia que están viviendo de estar teniendo que afrontar este problema sanitario y que obviamente se pueden sentir rebasados, desesperanzados y tener toda una serie de problemáticas psicológicas, por supuesto que sería conveniente hacer también un proyecto de trabajo con el personal, con enfermeras y con médicos, personal de salud, para que puedan tener mejores recursos emocionales en su trabajo que están desarrollando. Entonces, pues le voy a comentar esta segunda parte de los médicos a Denise, le voy a pedir que se entre en contacto contigo, Mario, y con otros que pudieran estar interesados, para que ella haga su esbozo, su borrador, lo retroalimenten y pueda ser el inicio de algo muy interesante, otra línea de trabajo de psicología latinoamericana. Genial, muchas gracias a Mario y a Marquitos. Seguimos con Ángel Vieri Reina y después con Ever Rigot y finalizando Maribel Soto. Estaba viendo que María Sara lo que quiere es que se le comparta la conferencia grabada, entonces eso me imagino que lo vas a decir después, ahorita. Sí, Marquito, si quiere de una vez, no hay sea que se nos pase, vamos a subir la conferencia en la página web de Alfepsi el próximo lunes 13 en horas de la tarde, www.alfepsi.org. Pues ahí está ya la información, Sara. Y ahora sí, ¿quién seguiría? Ángel Vieric y después Ever Rigotti y finalizando Maribel Soto. Ángel. Hola, muy buenas. ¿No se escucha bien, Ángel? ¿Ya se puede escuchar mejor? Sube por favor un poco el volumen porque todavía no se escucha muy bien. ¿Ya se permite el audio? Ya escuchamos mejor. Ok. Pues compaginaba y creo que iba al mismo punto que acaba de comentar nuestro compañero de Chile. En especial, yo voy más enfocado en el aspecto educacional, en la educación, pues ya que soy estudiante y vivo y parto de ahí, porque pues es el campo en el cual me estoy desarrollando, y también social, porque no puedo ignorar lo que está pasando en mi entorno, en México. Para esto, yo creo que me gustó una reflexión que leía de un pensador surcoreano que no sé cómo se pronuncie, pero más o menos intentaré decirlo, que es Byung-Chul Han, que decía que este virus lo que está provocando es una individualización, no genera una colectividad. Que no puedes partir de una colectividad cuando las personas están distantes entre sí, donde la comunicación se ve en barreras, donde la escritura a veces frena y el habla se ve discriminada. Para ello, yo también quería decirle o informarle o tal vez poner como punto o paradoja la educación, porque en estos momentos está actuando muy hipotético. Puedo comentar de viva voz que he escuchado y tengo datos de personas cercanas que la educación se ha transformado en una situación más hipotética donde no se dejó esta parte como si no se quisiera dejar la temporalidad. Es decir, nosotros estamos realizando ejercicios, estamos viendo tareas, las cuales no están analizando el fenómeno de raíz o no estamos inmiscuyéndonos con lo que está pasando. Están poniendo situaciones hipotéticas como si este virus pasara y después vamos a retomar otra vez de inicio las actividades como si nada hubiera pasado. Todo se hubiera borrado y al estudiante lo están tomando como un mero producto que se está preparando para después poder pensar estas cosas grandes.
lo cual yo creo que ha generado una división donde los estudiantes, por no tener ese acceso a información o ese acceso de opinión, parten a mejor seguir tal vez memes, tal vez preferir salir, pensar otras cosas, ya que al querer pensar esto, se ven frenados y al mismo tiempo las tareas, las cuales están dejando, no van entrelazadas en temas foráneos. Me gustaría saber su opinión, qué se podría realizar para motivar a la parte estudiantil, la cual se encuentra dispersa ahorita. ¿De qué país eres, Ángel? De México. Hola, Ángel. Pues, interesante tu reflexión. Desde luego, una de las cosas que yo comparto y estoy de acuerdo contigo es que no se tendría que pensar como que necesariamente es como un paréntesis y que luego viene otra vez lo mismo de antes, sino que de aquí pueden haber cambios significativos por un lado y que también esta epidemia esperemos que dure poco, pero igual podría durar mucho. Por eso parte de la idea de lo que quise transmitir es que hagamos cosas desde ya. No esperemos a que se acabe la cuarentena para que empecemos a hacer cosas, ¿no? Sino que tomemos ya la situación que se está viviendo y ver con los recursos que tengamos como personas, como colectivos, qué podemos organizar desde ya, ¿no? Decíamos, desde convivencias hasta trabajo en equipo, hasta reuniones como esta, que pudiera ser también un proyecto de acción social, de acción cultural, de acción política también, ¿por qué no? Y la idea que quisiera es que los estudiantes, los jóvenes, pues también se les vea y ellos mismos se vean como actores, como participantes que pueden proponer, pueden generar, y muchas veces las juventudes son las que generan las cosas más novedosas que quienes ya están habituados a otros esquemas. Entonces, pues ahí hay ver esta situación como un reto también que abre posibilidades, ¿no? Como se dice de las crisis, recuerden que crisis no necesariamente es algo negativo, de las crisis hay cambios que pueden ser para negativo o también pueden surgir muchas cosas positivas y de aquí pudieran surgir cosas inesperadas positivas o inesperadas negativas. Depende de cómo lo vayamos asumiendo y por eso esta charla es pues, una serie de propuestas de cómo lo podemos asumir. Y en particular de lo que dice Ángel, pues invitar a los jóvenes, a los estudiantes a que no esperen que alguien haga, sino que empiecen a hacer. Bueno, muchas gracias a Ángel. Continúa Eve Rigotti. Bueno, te quería agradecer, Marco. Es un gusto siempre escucharte. Eve, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? ¿Hola? No, muy bajito. Sube un poquito, porfa. Sí. ¿Ahí me escuchan? No. Pues poco a poco tenemos que mejorar, ¿verdad?, nuestra experiencia. Ahorita todavía tenemos dificultades. Dice, ok, no hay problema, dice Eve. Yo sí quería escuchar tu pregunta, Eve, pero se oye muy poquito. Si quieres escribirla en el chat, Eve, tu comentario, por favor, y yo lo leo. Eve, ¿nos puedes por favor escribir en el chat tu pregunta y Marquito la lee? Si quiere, mientras Eve nos hace el favor de escribir la pregunta, vamos con Maribel Soto y después continuamos leyendo la pregunta de Eve. Maribel. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Muy buenas noches, Marco. Un placer y un abrazo solidario a todos los compañeros de AFEPSI. Felicitar el espacio. Creo que en estos momentos es fundamental el abrir espacios como estos que nos permitan pensar en qué hacer, pero además cómo pensarlo y desde dónde. Me pareció muy lúcida tu propuesta en términos de cosas concretas para hacer.
Yo creo que una de las cosas que me tiene más inquieta desde mi rol de las universidades es también pensar, como lo dijo el chico Ángel, que me pareció muy, muy atinado, que las decisiones como ciudadanos y como gobiernos que tomemos actualmente en esta crisis moldearán al mundo, y moldearán al mundo en lo económico, en lo político y en lo cultural. Ahorita creo que estamos todos tratando de quedarnos en casa, ¿verdad? Pero cuando salgamos, la pregunta es, ¿qué mundo nos espera? ¿O qué mundo nos esperará? Desde los planos más amplios y macros como los políticos, en donde estamos viendo una acción de vigilancia, en donde la norma está vigilada desde lo político y se castiga al que incumple la norma, y como lo tecnológico está empezando a ayudar en esa vigilancia y ese castigo, no deja de ser algo que uno dice, no volvemos a una, entre comillas, normalidad como vos planteás, ¿verdad? Vamos a volver a otra normalidad, si es que existe una normalidad. Eso en un plano macro político. En lo cultural y más específico, por ejemplo, mi pregunta es sobre la formación. Como formadores en Alfepsi hemos estado discutiendo y reflexionando esto hace rato, en muchos años anteriores, y yo creo que esto nos marca también un antes y un después sobre la formación de psicólogos. Una de las cosas es pensar, como nos ha tocado estas últimas semanas, pensar que como docentes, entrar a una plataforma y dar una clase, eso es la formación. Y siento que me hago la pregunta de que hay algo más en todo esto que dar una clase de forma virtual. ¿Qué pasa con el contacto? ¿Qué pasa con la contención, por ejemplo, que los estudiantes también están necesitando tener de espacios de escucha en estos momentos de angustia? Y también un poco de no volvemos a eso presencial quizás, entonces, ¿cómo es la formación sin lo presencial? Entonces son una serie de preguntas que me han embargado durante estas semanas de esta emergencia y contingencia que nos tomó por sorpresa, y que creo que ahora en un espacio como este de Alfepsi pues se abre mucho la posibilidad de esa discusión. Así es que agradezco muchísimo el espacio y agradezco tu comentario alrededor de lo que es la parte de la formación y ese nuevo mundo, entre comillas, que se nos viene al frente. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu interesante comentario, Maribel. ¿Tú en qué país estás, Maribel? Costa Rica, el Costa Rica. Irazú, acordate. Ya me acordé, sí, que fuimos al volcán. Al volcán. Muy bien. Entonces, como no me acordaba de tu apellido, no sabía si eras tú, pero ya veo que... Bueno, pues gracias por tu pregunta, que es muy interesante. La idea que yo quisiera proponer es que esta nueva realidad que venga después de la cuarentena, esperando que pronto estemos más allá de ella, pues que no la veamos como que viene de fuera, sino que la construyamos, que nos volvamos actores y generadores de esa realidad, y que en lugar que aparezca por parte de los gobiernos, que sintamos que nuestro actuar profesional, docente, científico y como personas puede ir modelando, puede ir moldeando una realidad que querramos en lugar de padecerla o recibirla solamente. Y tengo la idea de que el hecho de que estemos cambiando los códigos conceptuales es el principio de la descolonización y del sometimiento incluso a los gobiernos o a las instituciones. Entonces, el hecho hoy de hablar de salud psicológica tiene ese contenido de hablar de las propuestas que hicimos de afrontamiento, es decir, vamos generando en lo posible, hasta donde podamos, la realidad que queremos. Y ese es el principio de la salud psicológica, que el mundo se parezca cada vez más a aquello que nosotros libremente elegimos, libremente construimos, libremente realizamos, lo planeamos, lo realizamos, y luego nos da satisfacción, como hoy nos da satisfacción haber creado hace 9 años la Alfepsi. Y así, entonces, en la Alfepsi ahorita hay una convocatoria que estamos trabajando un grupo de personas para
proponer ideas de cómo pudiera ser una nueva formación. Hay muchas ideas que ya están circulando desde los congresos y los libros de Alfepsi, pero nos estamos cuestionando cómo debiera ser el docente, ya sea en línea o presencial o de manera mixta. Nosotros en AMAPSI tenemos mucha educación en línea, quiero decirles, pero la tenemos con una vocación pues latinoamericana, comprometida, de alta calidad pretendemos, y con un trabajo docente en línea a través de chat o a través de este medio del Zoom, que pudiera ser muy similar al trabajo que se hace en un aula. Incluso en algunos aspectos puede ser mejor porque, por ejemplo, podemos sistematizar un poco más los recursos didácticos que lo que a veces se tiene en un aula, por ejemplo, a través de cuestionarios que se puedan responder y que puedan servir para el aprendizaje. Entonces, así como le decía yo a Ángel, pues convocarnos a decir, no espero que la realidad me llegue, sino voy a hacer la realidad, o vamos, más bien dicho, vamos a hacer la realidad que deseamos, ¿no? Y pues aquí hay muchos cerebros, muchas manos, muchas formas de pensar y de decir, de escribir, y pues los psicólogos latinoamericanos desde Alfepsi, desde la OLAPSI también, y desde nuestras asociaciones, estamos comprometidos con crear nuevas posibilidades conceptuales, nuevas posibilidades técnicas, nuevas posibilidades de vida social. Tenemos mucho los psicólogos que decir para cambiar patrones institucionales educativos, es decir, los ministerios de educación. Mucho tienen que escuchar conceptos que los psicólogos podemos aportar, que no están escuchando. Los ministerios de seguridad pública, mucho tienen que saber. Y bueno, todo eso en mi concepto implica una transformación del paradigma social, del capitalismo que hemos padecido. Entonces, pues en síntesis seamos constructores, no esperemos que nos hagan las cosas, sino hagámoslas nosotros y vayamos rebasando a quien se quede o a quien se oponga, démosle la vuelta y sigamos construyendo lo que nosotros consideramos más conveniente, como estas cosas que hemos estado conversando. Bueno, muchas gracias a Maribel. Voy a leer el comentario que nos hace la compañera Eve Rigotti de Argentina. Ella menciona, en este momento soy secretaria general del Colegio de Psicólogos de Córdoba y me interesa trabajar con ustedes en el proyecto de cuidar a cuidadores. Mire qué genial que a raíz de las conferencias que hicimos ayer y hoy sobre salud psicológica con el doctor Murueta, ya salga una idea, un proyecto más de Alfepsi. Me gusta ese nombre, cuidar a cuidadores. Entonces, próximamente nos vamos a reunir, Marito y las personas encargadas, para ver si generamos alguna actividad o foro con relación a este tema cuando esté un poco más concreto el proyecto. Gracias, y gracias a Mario y a la compañera que se nos unió ayer también para este nuevo proyecto. Muy de acuerdo con lo dicho por Dorita. Continúa el compañero Samuel Islas, que había pedido la palabra. Ya desapareció la mano, debe ser que se cayó la señal para Samuel. Si no hay alguna pregunta adicional, entonces les voy a dar alguna información y damos por terminada esta maravillosa charla, agradeciéndole nuevamente al doctor Murueta la generosidad siempre de impartir conocimiento y podernos esta noche obtener una herramienta más para cuidarnos a nosotros y también para ayudar a cuidar a los nuestros. Les comento, nuestra próxima actividad, las inscripciones van a estar abiertas a partir del lunes 13 de abril. Se va a llamar Los Mundos Post-Virus, mirar desde la psicología de la liberación, y el conferencista o el comentarista va a ser nuestro gran amigo y colega Eduardo Viera de Uruguay. Entonces las inscripciones van a ser igual a través del correo presidencia@alfepsi.org y les vamos a enviar también el vínculo, la clave para que puedan entrar y puedan participar. Hay otro proyecto que estamos llevando a cabo en Alfepsi para, nos gustaría tener la participación y colaboración de todos ustedes, y es con relación a que estamos, en vista de que la gente estaba deseosa de obtener herramientas para poder ayudar y ayudar en sus comunidades, entonces nos están haciendo llegar los diferentes proyectos que se están llevando a cabo
en las diferentes comunidades, universidades y demás para esta misión, esta tarea que tenemos a raíz de la pandemia. Nos las pueden hacer llegar al correo contacto@alfepsi.org. De igual manera les vamos a enviar esa información a todos los inscritos a sus correos para recibir, y se va a generar un catálogo para que todos puedan tener acceso a las diferentes experiencias que se están llevando a cabo en América Latina. Entonces yo creo que ese es otro proyecto muy interesante que nos ha dejado esta experiencia. Un compañero, no sé si hay oportunidad, Marquitos, para otra pregunta. Sí, Sí, mira, y con eso terminamos entonces. Entonces los esperamos de igual manera. Los que se deseen afiliar al FEPSI, retiren los cuestionarios que están en el chat, que se los colocamos al inicio, y todas los requisitos de afiliación tanto individual como institucional. El compañero Luis García, por favor. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? No, ¿nos puede hablar más duro, por favor? Buenas noches. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, Luis, lo escuchamos. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Yo estoy comunicándome desde Cajamarca, Perú. Anteriormente, cuando yo era estudiante, bueno, Alfesi estuvo presente acá con la Universidad Privada Antonio Guillermo Relo, y me siento muy contento de haber participado esta noche con el doctor Marco en esta conferencia. Es importante que nosotros como psicólogos podamos ayudar ahora pues a la diversa población que tenemos, ¿no? Acá en el Perú se está viendo mucho el tema de que ahora la violencia se está incrementando por este tema de del distanciamiento social que está habiendo, y para nosotros es un gran reto el poder ahora atender a esta población que muchas veces está con su agresor haciendo este aislamiento social, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencias nos podría dar el doctor Marco para cómo intervenir a las familias que en algún momento tienen violencia familiar en este tema del aislamiento que se está viviendo por el tema de la pandemia, ¿no? Gracias. bueno, antes de responderle, quisiera agradecer también los comentarios en línea, pues de Eve Rigotti, de Lucía Zúñiga, que también dice que ellos ya están trabajando con el tema de el cuidar a cuidadores, lo que estábamos proponiendo. Saludos también a Leti Vega y a Miguel Ángel, que también estuvo retroalimentando, y a Hilde Chavarría también. Bueno, respecto a la pregunta de Luis García, ¿verdad? En particular sobre los temas estos de violencia, el incremento de la violencia, pues sí, es un riesgo la violencia intrafamiliar y la violencia social. Conforme hay tensión, pues eso, una de las líneas de canalización es justamente la violencia. ¿Qué se puede hacer para atender la violencia? Pues muchísimas cosas, desde políticas públicas cambiar, que es muy importante, hasta la atención ya particular desde el punto de vista de un psicólogo clínico que asesora a una familia que tiene violencia. Una de las primeras cosas que hacemos los psicólogos es escuchar, entender las lógicas de cada quien, incluso si fuese posible decirlo, tanto de la víctima como de los victimarios, escucharlos, necesitamos escucharlos. Ya el escucharlos es, decíamos, un punto de estructuración emocional para cada uno de ellos. Y además, si se sienten captados y escuchados, eso es una condición de apertura para abrirse se abren a otras posibilidades, a otros conceptos, a otras ideas. Y desde luego en una familia hay muchas estrategias que no son solamente pretender poner barreras o límites entre las personas, sino que la violencia también se da pues, por una frustración, por las violencias que se han padecido en la infancia o en épocas anteriores. Entonces se tiene que trabajar por una parte con las actividades satisfactorias que se puedan generar en el presente. Por ejemplo, para eliminar o disminuir, más bien dicho, la violencia social, pues necesitaríamos hacer mucho más deporte, darle más énfasis a las actividades deportivas, artísticas, científicas, tecnológicas, de convivencia. Y a la gente que se tuviera que privar de la libertad porque cometió algún delito, tendría que escuchársele también,
sensibilizársele, ayudarle a ser más sensible a las vivencias de los otros. Mucho de lo que es la violencia es el cosificar a los otros, verlos como objetos, como medios. Entonces, en la medida en que podamos entrar en sensibilización, en conexiones, escuchar las historias, por ejemplo, de las víctimas también, las circunstancias que viven por parte de los victimarios, supongamos un victimario que está en la cárcel y escucha la historia que vivió su víctima, o la puede ver a través de una dramatización, de una película, de una obra de teatro, pues eso le empezaría a cambiar los códigos, adicionalmente a que pudieran tener otras alternativas de satisfacción personal, que junto con la sensibilización pudiera reorganizar su tendencia, su vocación hacia cosas que pudieran ser más pacíficas y productivas. Pero en las comunidades y en las familias hacemos una táctica, que la voy a decir muy brevemente. Hay por ahí un video que hay en YouTube que puede ser más descriptivo, que se llama transformación de la identidad colectiva, transformación de la identidad colectiva, y que dura unos cuantos minutos, pero ahí explico en un pizarrón cuál puede ser la táctica en una familia para salir de una neurosis familiar, de un esquema de violencia familiar, y que consiste en la creación de alternativas de actividad compartida por las partes más sanas de la familia, es decir, por las menos violentas. Y entonces hay un fortalecimiento emocional, político y además un polo de atracción que influye en los puntos intermedios entre el más violento y el menos violento. Los que estaban en un punto intermedio, al ver que hay actividades de la parte menos violenta, pueden sensibilizarse y a través de eso, primero se deja solo a la parte más violenta y después se le disminuyen sus actitudes violentas, y en el mejor de los casos, si esto no es muy extremo, que pudiera requerir alguna intervención directa de un psicólogo especializado, se va canalizando poco a poco hacia la parte positiva. Tenemos muchas alternativas, no sé si ustedes sepan, tenemos 2 tomos de Psicología de la Violencia para quienes les interese, los fueron publicados por AMAPSI, fue apoyado este proyecto por Alfepsi, son 2 tomos que integran artículos de varios países latinoamericanos, y ahí está el tomo 1, que sobre todo trabaja la violencia social, y el tomo 2, que trabaja la violencia familiar, la violencia escolar y la violencia laboral también. Entonces, pues ahí hay muchas cosas, ahí lo está enseñando Alberto Ojeda, que tiene unos tomos de Psicología de la Violencia, no sé si lo vean, pero bueno, quien le interese, pues a través de AMAPSI, o me parece que están en la página de AMAPSI, están el acceso para poderlos revisar de manera electrónica. Si no, nos lo piden por correo a murueta@amapsi.org y a ver, se los mandamos electrónicos, o inclusive pudiera ser a través de paquetería. En fin, quisiera despedirme de ustedes con esta respuesta, reiterar el agradecimiento, y más que el agradecimiento, la felicitación a la Alfepsi como institución, y en particular a la presidente o presidenta, yo prefiero la palabra presidente porque es más apropiada, presidente de la Alfepsi, la doctora Dora Patricia Celis, por las iniciativas que está teniendo. Creo que estas 2 charlas han sido un éxito. Quiero también estar en la charla que haga Eduardo Viera, y sé que también va a ser un éxito, y sé que de ahí viene muchas cosas. O sea que esta pandemia, como vemos, tiene muchas cosas negativas, pero pues nos permite también, con imaginación y con esta iniciativa como la de la doctora Dora Patricia Celis, pues hacer cosas muy interesantes, muy positivas, como esto que está surgiendo. Muchas gracias por la invitación, un honor haber charlado con ustedes, y espero pronto poderlos abrazar a cada uno de ustedes, saludarlos de mano, charlar, tomarnos un café presencial, pero por lo mientras, pues muy valorada esta conversación, y como dice Mario, todos estamos de acuerdo, desde todos los países latinoamericanos. Gracias, Dorita. Muchas gracias, Marquito. Muchas gracias a todos, también a los compañeros de la mesa coordinadora, que siempre apoyan y motivan y publicitan también todas estas actividades que tenemos. Los esperamos en nuestra próxima actividad, y hoy fue una noche muy productiva. 8 países nos encontramos, sacamos otro proyecto latinoamericano de cuidar a los cuidadores, y cuidémonos todos, porque yo también los quiero ver, y darles un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias. Por favor, síganos en las redes y sigan aportando, que Alfepsi es de todos y para todos. Un abrazo, buenas noches, y Marquito, muchísimas gracias como siempre.